Pues, buenas noches. Hoy es la clase de Kabbalah que iniciamos con Torah con Kabbalah del Centro de Estudio de la Kabbalah en Tijuana. Hoy tenemos dos parashot y estas dos parashot tienen un sentido muy único en el pueblo de Israel. Entonces, vamos a tener un giro que ustedes lo van a ver y van a entender algunas cosas que nosotros utilizamos en la vida normal. Lo más importante, hay que entender que el judaísmo no es una religión. No trata de creer, no hay dogmas, no hay un funcionamiento de creer algo. Entonces, el judaísmo es una forma de vivir. Se vive con amor, con dulzura, con bondad, con limpieza, con sanación y con santidad. Claro que a veces nos equivocamos, pero la mayoría de nuestra forma de vivir siempre ha sido así, en esos términos. No somos un pueblo guerrero, no hay pensamiento de guerra en nosotros, de aniquilar al enemigo, de estar en guerra, no existe eso en la vida de nosotros, menos inculcarle a los niños esos preceptos malos, negativos. Tampoco está en tomar posesión de algo, adueñarnos de algo, como muchas naciones, lo vemos, estamos viendo ahorita cómo las naciones están peleando, y nuestra vida es más bien de respetar y guardar, inclusive hasta proteger la vida de otras personas. Entonces, hoy vamos a hablar un poco de esto, porque tanto la parashá que comienza hablando de Amot y después de la muerte, Amot, de los dos hijos de Aarón, que sería Nadab y Abinú. Los coros murieron al representante ante el Eterno, y así es como está escrito, pero en la realidad ya vemos cómo ocurrió. Estos dos hijos de Aarón eran los primogénitos, eran los más inteligentes, no nomás inteligencia humana, sino inteligencia espiritual. Y eran más superiores que su padre y que Moshe. Y ellos tuvieron la capacidad de ver el momento en que la Shekinah se mueve, la nube se mueve, desciende el fuego y comienza a consumir el holocausto, y toda la belleza del Creador se manifestó. Y todo el pueblo gritó y estaba brincando de alegría porque era un espectáculo increíble. En ese momento ellos vieron la oportunidad de avanzar en un proceso de mejoría en la vida de todo el pueblo. A veces se nos presenta esa oportunidad en nuestra vida real. Cada uno puede tener esa oportunidad. Y ellos la vieran de todo el pueblo. Todo el pueblo tenía la oportunidad de moverse en una dirección más arriba, más acelerada, más continua. Si ustedes se acuerdan de los 72 atributos de Hashem, el primero que comienza es Bab Hey Bab, que es mover el tiempo, tiempo y espacio. Y lo usamos para varias cosas, ¿no? Para las formas comunes de mover el tiempo, y también cuando meditamos para encontrar una falla en nosotros de esta reencarnación de este cuerpo y poderlo reparar. Entonces, ellos lo que hicieron fue eso, mover el tiempo para que se moviera. Y el Creador los aceptó. En igual de aceptar la ofrenda de incienso que estaban entregando, pues fácilmente era mejor la ofrenda de ellos como ofrenda que el incienso. En esta parashá lo vuelvo a repetir, pero ahora lo está diciendo como una acción de recordar, pero no para doler, no para llorar. Y esto lo hace también porque ellos dos representaron en ese momento la reparación del tikkun de todo el pueblo, de toda la comunidad, de toda una generación. En Israel sucede eso. A veces en una ciudad, en un pueblo, muere un sadik y se repara el daño. Hay un tikkun reparador
que hace que el pueblo es al bienestar, a la paz, a la alegría. Y eso es porque ocurre cuando este Sadik muere. Y después, cuando el Sadik está en el mundo superior, el creador a veces los toma para volver a regresar a otro cuerpo y hacer el mismo trabajo de Sadik en ese lugar donde volvió a entrar el cuerpo, el alma, perdón. Entonces, en el caso de los dos hijos, ellos tenían esa capacidad y lograron hacer este movimiento para, para avanzar en el tiempo. Y murieron, pues porque tenían varios detalles que no eran buenos. Entonces, ¿qué hacemos nosotros en este ejemplo? Podemos usar el atributo Bab, Hey Bab para mover nuestro tiempo. Y lo hacemos cuando tenemos un daño que reparar. Por ejemplo, cuando éramos chamacos o éramos niños de 10, 12 años, se nos hacía fácil robar algo en la tienda cuando íbamos con nuestra mamá a comprar algo y agarrábamos fruta o agarrábamos un chocolate, una M&M que eran muy comunes que estaban a la vista. Y eso era robar, pero para nosotros no nos hacía robar. Era una cuestión de criterio, ¿no? Y si nuestra madre nos daba cuenta, pues nos daba un manazo y lo dejábamos. Esa actitud a veces nos lleva a que uno continúe en la misma línea y continúe robando pequeñas cosas, detallitos chiquitos. Que sobró esto de comida, yo me lo llevo, que hay estas hojas que nadie las quiere, yo me las llevo y así. Hay gente que tiene esa capacidad de estarse sin que nadie le diga nada ni nadie la sorprenda de nada. Entonces, ese atributo nos ayuda a movernos en tiempo y estancia de nosotros para ver dónde fue el primer acto de pecado que hicimos. Lo más seguro es que va a ser una época de niño o de chamaco, pero tenemos que encontrarlo porque ese fue el primer momento en que cometimos un error y pensamos, lo disfrutamos, pero no nos dimos cuenta que era una falla. Y como dice el Zohar, para poder modificar la estructura del tikkun completo, tenemos que irnos a la primera espiga. Dice, es como un manojo. ¿Cuántos pequeños robos hemos hecho en la vida? Vamos a decir que tenemos un manojo de 200 espigas. Entonces tenemos que ir a encontrar el primero para poder eliminar todos. Y así usamos este atributo para hacerlo. Si alguna vez alguien quiere hacerlo, lo puede hacer o me puede preguntar más sobre él. Entonces, es lo primero que vemos en la declaración. El siguiente movimiento es que eh, dice que se tiene que vestir para entregarse a hacer el primer evento. Vamos a decir que solamente lo va a hacer Aarón. Y va a ser en la fecha del séptimo mes, que es el mes de Israel, cuando se celebra Rosh Hashanah Yom Kippur. Imagínense ustedes la muerte de dos hijos muy queridos. Estaba triste, por eso en la declaración pasada le reprende Moshe porque no comió de la ofrenda del pecado y Aarón le dice, ¿qué sería lo mismo o sería bien que yo comiera aún estando en la condición de la muerte de mis hijos? Y Moshe se da cuenta que es cierto. Dice, no, está bien. Entonces, pero el día siguiente estaba contento porque él no puede oficiar, un Cohen Gadol no puede oficiar de molesto, no puede estar triste. Ya sabemos que todas las acciones que hacemos en la vida nunca debemos de estar tristes. Si uno quiere trabajar para producir y generar una riqueza, debe estar siempre contento, lo que haga, lo que sea, porque de esa manera es como va a multiplicar la prosperidad. Si uno hace las cosas molesto, incómodo, triste, no va a conseguir nada y es más, puede que se venga hacia él todavía más situaciones tensas. Entonces, en este caso, Aarón se presentó contentísimo y hizo todo el servicio completo
la entrega de los dos machos cabrillos, uno para Hashem y otro para Azazel. Todo lo hizo perfecto. Y si recordamos la historia de Jacob, se perdió Joseph y estuvo 20 años triste. Ya- este, Jacob, porque no tenía a su hijo. Entonces, vean la comparación, la capacidad que tenía Aarón de entender la condición de sus hijos muertos y cambiar la fuerza por alegría y estar contento en el momento de la entrega. Ya que estamos hablando de alegría, como les dije, siempre programen algo por lo que vayan a hacer que ustedes mismos se dan cuenta que puede generar abundancia, riqueza. Piensen en que deben de hacer un trabajo para el creador. Se lo van a hacer al patrón o a alguien que les pidió un trabajo especial, pero siempre deben de tener en mente que el creador es el que les va a dar la oportunidad para que esto se crezca, se multiplique. Y ahí es donde uno hace un alto antes de iniciar el evento y decirle a Hashem, bendíceme que mis manos para que haga las cosas perfectos. Y entonces, porque eso es lo que genera la prosperidad, la alegría. Seguimos en la Torá y dice más adelante que, bueno, está hablando de todo lo que es el, los machos cabrillos y que los lleva uno para Azazel y otro lo va a ofrender a Hashem. El capítulo 17 habla de que la gente que en su casa o en su lugar degolla un animal, un chivo, que es muy común todavía en las épocas actuales, un buey, en fin, siempre debe de llevar una ofrenda al templo, no quedarse con todo, porque la sangre que derramó debe ser expiada, no debe de contaminarse el lugar donde está matando animales, aunque sea uno de vez en cuando. Entonces debe de entregarlo. Ya no hay templo, ya no se hace esto, pero sí hay la memoria de que debemos de, si alguien todavía sigue matando animales, o puede ser hasta un conejo, en fin, un animal pequeño, debe saber que las ofrendas siempre se hacían para el Creador y de esa manera tienen un trabajo limpio. Perfecto. Y aparte, como está hablando de la sangre que es derramada del animal, es peligroso que esté la sangre sobre la tierra. Siempre debemos de verter la sangre en un hoyo debajo de la tierra para que lo tape uno y no permanezca de fuera. Ya hemos hablado otras veces lo que es este daño que se hace cuando la tierra está expuesta. En México, pues todos los días están matando mucha gente, demasiada gente, casi llega a 100. Y toda esa sangre queda en los pavimentos, en las tierras, queda expuesta. Nadie la toma. En Israel, así como llega la ambulancia, en un accidente, en un herido, llegan los que son del área del templo a levantar toda la sangre imagínense ustedes, con las torundas con bolitas de algodón, levantar la sangre que quedó en el pavimento, en el mueble, en fin, en la casa, en el piso, donde sea. No debe quedar nada de sangre. Toda esa sangre se pone para que cuando sea sepultada la persona, si es que muere en ese momento, se quede con él. Y si no, se sepulta más adelante. Se lo da al que sepulte. Eso ayuda a que no haya entidades fantasmales en los lugares. Aquí en México tenemos montones. Aquí en Tijuana hay varios lugares que uno da la vuelta y se topa con una esencia de un fantasma. No lo vemos, pero olemos la naturaleza del muerto. Y eso es muy común. Entonces, eso no ayuda en nada a una ciudad, sino todo lo contrario.
hace que sea más destructivo la capacidad de la oscuridad. Por otro lado, ya que estamos hablando de sangre, porque más adelante viene el mandamiento, ese es un mandamiento que ha ordenado a Israel de no comer sangre. Ya sabemos que en la sangre del animal está el alma del animal. En la sangre del animal está el alma. Entonces, cuando uno come sangre, como algunos piden el pedazo de carne medio crudo o medio cocido, comen sangre. Entonces, la sangre del toro o la sangre del chivo, como sea, se adhiere a la sangre de uno mismo. Y eso ayuda a que uno sea más pesado, más descuidado en muchas cosas y cometa fallas, cometa errores. No se diga de la energía de Nefesh, que cada vez va a ser más terco en sus deseos y no quiere nada de correcciones, no quiere nada de Kabbalah, no quiere nada de santidades, todo lo contrario. Entonces, traten de comer lo menos sangre que puedan, límpienla bien, la pueden lavar 3 veces y dejarla salada con mucha sal de mar para que suelte la mayor parte de la sangre. Y si es cocida en fuego, como carne asada, es mejor, porque así esa sangre se desaparece, ¿no? Se quema. Capítulo 28 dice, estos son mis juicios y mis estatutos, y habla Dios de cuáles son. Y comienza a mencionar primero comienza a mencionar las actividades de desnudez, o sea, las actividades sexuales que uno no debe tener. Y ahí vienen todos este tipo de desnudez, de la madre perdón, la esposa del padre, la tía, las primas, en fin, todo el mundo. Y termina con la actividad sexual de homosexual entre hombres. No habla de mujeres, está hablando de los hombres que se ayuntan con otro hombre o utilizan animales para tener una relación sexual. Estos son 21 movimientos equivocados que están prohibidos. Y si alguien lo hace, lo que adquiere es una energía muy peligrosa, porque ahí se une con la energía de la señora de la L, que es la perversión sexual. Entonces el hombre comienza a experimentar deseo, pero a nivel de perversión sexual. Y ahí donde muchos caen en la trampa y después comienzan a tener las consecuencias. Entonces tengan cuidado con esto también. Lo menos que puedan tener contacto con este tipo de cosas. Y el contacto a veces no es tan sexual, sino simplemente el estar tocando a la persona y con intención de tener una relación sexual. De ahí comienza la mala inclinación y la persona comienza a ceder poco a poco. La Torah dice muchas partes bueno, me voy a regresar porque hay un tema que está en los hijos de Aarón. Esta semana que estamos hablando de la cuenta de Homer, y ahorita estamos en la Sefirá de Nesac, hay una, hay una oportunidad en toda esta fecha. Nos faltan creo, que 3 semanas, creo, para llegar a la fiesta de Shabbat, las 7 semanas completas. Entonces, hay una oportunidad que se presenta constantemente en estos días, y es la capacidad de mover el deseo. Si se acuerdan ustedes, fuimos creados a través del deseo del Creador. Y el deseo del Creador hizo que se multiplicara toda la fuerza espiritual para que Él pudiera tener, vamos a decir, las herramientas para crear, ¿no? Usó el árbol de la vida para comenzar a trabajar con la energía de Keter, Homa y Binah. Y así como fue creando cosas. Pero el deseo es lo que debemos de tener. Lo máximo que deseamos debemos de tenerlo a un nivel súper.
Tristemente estamos acostumbrados porque las religiones, la forma de vivir, se nos ha dicho que no comencemos a aspirar a más, que con lo que tenemos debemos de conformarnos, que debemos de ser, pues, no sé qué palabra decir, pero que no debemos de tener capacidad de desear cosas para el próximo. Y lo asumen como que le están deseando a alguien un deseo de alguien, ¿no? No se trata de eso. El objetivo es que uno debe desear mucho. Lo que uno va a hacer en el futuro debe de imaginarse las energías lo más grande que pueda desarrollarse. Así como la semana pasada o hace 2 semanas creo que les dije que el pensamiento del dinero no de llegar a tener dinero, sino uno de ser millonario, millonario. El deseo de nosotros debe de ser millonario. Y si estamos hablando de sabiduría, debemos de desear ser como un sabio. Y si estamos hablando de salud, tener una salud perfecta, porque el cuerpo debe estar perfecto para servirle al Creador. Y así es, todos los movimientos que hagamos, debemos de desear lo máximo que podamos, pero con un deseo profundo, no de que quiero y a ver si puedo, no, debe ser un deseo profundo de que esto suceda. Y es capaz que ocurra, eso es un hecho. Yo lo he tenido experimentando, tengo ya algunos años haciendo esto y hasta dejé de hacerlo porque lo que deseaba ya como diciendo, me detuve y ahora estoy en el aspecto espiritual. Los libros que me faltan y cosas de ese tipo, no tengo un rabino que me esté ayudando y sobre todo de Kabbalah, pues no hay aquí alrededor. Tendría que irme a la escuela de Kabbalah de Los Ángeles. Y Y eso hace que uno comienza a crecer, porque el mismo deseo nos mueve a ser mejores. Y al momento que obtenemos lo que deseamos, seguimos deseando más y más y más, más para arriba. Y eso es algo hermoso. Entiendo mucho al ver a Rabino Bert que decía, siempre en grande, piensen en grande, nunca en forma pequeño. Y a mí me costó al principio porque a los 14 años tuve una escuela hinduista, no, bueno, occidental, de modo de que nos llevaba a lo pequeñez, ¿verdad? Conformamos con lo que es pequeño, con eso es suficiente. ¿Quieres comer mucho? No, con una tacita de arroz, con una fruta, con eso te vas a llenar. Y sí lo logramos, porque uno lo logra, pero ese no es el objetivo. El objetivo es ser en grande, uno debe de ser en grande. Ahora, ¿estamos en contra del cielo, en contra del universo? No, porque eso es lo que desea el universo. Que la gente que estábamos en la tierra hagamos un trabajo de multiplicar las cosas por la gente que no pide o la gente que no sabe pedir, porque el bienestar es para todos, no nomás para uno o 20, es para todo el mundo. Y ahí es donde uno debe de pedir estas cantidades para que todos tengan esta capacidad de recibir. Y háganlo. Vean el futuro que van a tener al momento que comiencen a hacer. Cualquier cosa que hagan, lo más pequeña que ustedes creen que no, que es suficiente con eso, háganlo, piénsenlo y deséenlo, porque estamos acostumbrados a no desear y lo único que hacemos es querer. Sí me gustaría, sí quisiera, sí esto. No, no se trata de eso. Es desearlo profundamente. Y eso les va a ayudar mucho Después de esto, inicia la palabra Kedoshim. La palabra Kedoshim es seres santos. En el, en la Kabbalah y el judaísmo tienen mucho la figura de santidad. ¿Qué es santidad? En otras religiones estamos acostumbrados a ver figuras que son santas, figuras que son personas que fueron santas en sus vidas, y pensamos que ese es el modelo que uno debe seguir. El judaísmo no es cierto, no hacemos eso. Cualquier momento, ahorita el momento que ustedes están viendo la pantalla y están viendo, escuchando la plática, la pueden convertir en un nivel de santidad. ¿Cómo?
poniendo toda la atención en lo que están haciendo, en la atención a la plática y con una imaginación limpia de que esto es mejor para mí, es bueno para mí. Entonces se unen dos cosas, lo que estamos haciendo físicamente y el pensamiento que se une a recibir una bendición de lo que estamos haciendo. Y eso crea santidad. Es muy raro, pero así es. Entonces, no necesitamos estar rezando, no necesitamos estar cantando una canción religiosa o haciendo un acto religioso. No, cualquier momento que uno haga puede convertir en un acto de santidad. En el caso de Moshe, por ejemplo, Dios le dice, quítate las sandalias, porque esto es un lugar santo. Entonces, ahí en ese caso, Moshe se dio cuenta que no tenía toda esa capacidad de entender qué es santidad. Y cuando le dice, quítate las sandalias, entonces él se da cuenta que, que el lugar es santo. Entonces, así es en la vida real. Va a hacer algo o, bueno, pongo, por ejemplo, las costumbres que yo tengo. Yo todos los días hago mis rezos. Al terminar el rezo, hago una agenda. Ya la tengo preparada. ¿Qué es lo que voy a hacer en el día? Y eso le digo al creador, quiero hacer esto, esto y esto y esto. A tales horas voy a hacer esto. Como hoy, a las 7 voy a dar una clase. Entonces, ¿qué necesito? Que mi mente esté unido contigo, que tu mente esté en mí, que mis palabras sean verdaderas, que mis palabras sean sinceras. Y así, en todo lo que voy a hacer, siempre estoy diciendo voy a hacer esto con esto y con esto. De modo que cuando estamos haciendo el evento, lo que sea, hasta ir a comprar tortillas a la tienda, podemos hacer un acto de santidad, con la humildad, con la sencillez, con el pensamiento creativo. Y eso es la fuerza de la santidad. Ustedes practíquenlo, van a ver cómo poco a poco van a ir abriendo esta cápsula de fuerza que está en ustedes y la van a comunicar, la van a subir al Creador y se va a unir con el Creador, porque esa es la potencia más grande que podemos tener con Él, los niveles de santidad que hacemos. Ahora, si ustedes tienen el ritual de rezar, todavía más, porque al momento que rezan, no le rezan al Creador, pero le están presentándose una ofrenda al Creador. Y esa ofrenda que le presentan es un acto de santidad. Entonces, si estamos distraídos, estamos volteando o viendo la calle, pues ahí no hay santidad, no existe, porque se está uno completamente apartado de la realidad. Háganlo, van a ver que es muy bueno en sus vidas. Hay un mandamiento que es muy bueno que lo conozcan y si lo pueden lograr, lo hagan. El Creador nos dio la capacidad de multiplicarse en estructura humana y, y por eso crea la pareja, a los esposos. Todo hombre debe tener una mujer para que sea la ayuda perfecta. Y esta ayuda perfecta también está hecha para que procree uno hijos. De modo que el semen que lo deposita en la mujer siempre debe ser en el lugar correcto. Si el hombre trata de no embarazarla y se sale y eyacula afuera, esa energía que está tirando hace que la presencia espiritual negativa venga y se alimente de esta fuerza. Y esta fuerza, pues, ya sabemos ¿qué va a ser? Va a ser un zoológico ahí de estructura espiritual negativa. Y no nomás eso, sino se van a quedar en el lugar, porque ya sabe que ahí en ese lugar tienen ese hábito, el hombre tiene esa costumbre. Y lo van a estar siguiendo para que vuelva a ser. Y lo van a estar alimentando al oído para que se vuelva otra vez. Si no, mastúrbate por lo menos, ¿no? Y eso es lo peor que puede hacer un hombre. Tirar el semen al, fuera de la mujer. Entonces, tengan mucho cuidado, porque hay hombres que no entienden cómo es que sus vidas se van moviendo negativamente y sobre todo tienen mucha imaginación sexual equivocada.
Y hay unos que dicen, yo no era así, no sé por qué. Y muchas veces resulta desde una masturbación, desde un acto de eyacular fuera de la mujer, está contaminando todo el planeta con todas las entidades negativas que crea. Y eso está prohibido, en la Torah está prohibido. Y está prohibido precisamente porque nosotros hacemos que la maldad se multiplique. Y en nuestras casas, si lo hicimos en la casa o en el lugar donde estábamos, todavía peor. El carro donde uno se le ocurre hacerlo, va a tener este tipo de cosas. Y hay una instrucción más adelante que dice que temerás a tu madre y a tu padre. En el capítulo, en el capítulo 20 de Éxodo, cuando habla de yo soy Hashem, tu Dios, eh, en el quinto mandamiento dice, honrarás a tu padre y a tu madre. El padre está primero y la madre después. Aquí en esta parasha, en estos capítulos de santidad, dice, temerás a tu mamá y a tu padre. No dice amarás ni honrarás, dice temerás a tu mamá y a tu papá. ¿Por qué? Porque la mamá es quien lo creó. La mamá nos crea a nosotros. Entonces, la comunicación para llegar con el creador está la mamá como un proceso intermedio. Como la mamá tiene la comunicación con el creador más fuerte que yo y es la que me creó, entonces yo debo tenerle más cuidado a la madre para que el creador me vea y me eleve todavía más. Si yo no respeto a mi madre, si no le tengo temor, hago lo que yo quiera. Entonces, la mamá, aunque no lo diga y lo piense, y a veces lo dice, ¿verdad? ¿Cómo fue que crió este chamaco? El creador se va a dar cuenta y va a hacer ajustes con el muchacho. Entonces, debemos tener mucho cuidado con nuestras madres. Y a los hijos debemos de educarlos a que les tengan cuidado nuestras madres. Hoy en estos días, pues es al revés. Los chamacos les pegan a las mamás y las amenazan y les dicen cosas. O sea, ¿dónde está ese mundo perfecto? No hay, todo lo contrario. Bueno. Entonces, podemos hacer un cambio, educando a los hijos, a las madres sobre todo, que hay ese puente entre el creador y nosotros, que es la madre es la que tenemos que tener cuidado con ella. Y mucho menos hacerla llorar. Cada lágrima de nuestra madre, sobre todo ahorita, ya que las madres son mayores de edad, mi madre, Baruch Hashem, ya tiene varios años que se la llevó, pero hay hombres que todavía tienen madre, entonces cuídenlas, no las hagan llorar, no las preocupen, porque ellas, cada movimiento de preocupación, cada amén, el creador las cuenta. Y las chequiná dice quién fue. Y las prosperidad dice, este fue el que hizo el daño. Entonces a veces uno no sabe ni por qué el dinero se les fuma, no sabe ni por qué hay cosas que no cuadran y las cosas no les salen bien. ¿Tiene alguna pregunta? Han estado muy callados todos ahora. Buenas Una noches, pregunta, More. Sí, More. yo tengo. A ver, ¿quién primero? A ver, yo voy primero. En definitiva, ¿qué son los fantasmas? He visto yo, digamos así, películas en donde dicen que son como, o sea, es como el alma de la persona Ok, déjame hablar y que entonces. Déjame hablar de este tema. El fantasma es una energía que es una 60 parte del nefesh del hombre o de la mujer o del niño. Una 60 parte. Esa 60 parte debe de estar debajo de la tierra sepultado, el cuerpo. Entonces, se autoriza por el creador que el nefesh salga de la tumba a la corteza de la tierra de Sarés y puede estar ahí en el cementerio o en el lugar, en el monte donde lo dejaron tirado y luego se mueva al lugar donde antes vivía.
y después se puede mover al lugar donde trabajó. Y si tiene una hija o un hijo que él quería mucho y había mucha relación espiritual con ella, entonces se va a donde está la casa de esta persona y después se regresa a la tumba. Todos los días se hace este movimiento y no tiene hora. Entonces, hay casas que son visitadas a diferentes horas por estos familiares, vamos a decir, sobre todo los padres, y, y son de pasada. Por ejemplo, mi mamá murió hace como, ya tiene 10 años, y de vez en cuando huelo el perfume de ella, o sea, que pasó por aquí. Entonces, ese es un fantasma, viene de Nefesh. Nosotros lo hicimos. Cuando nosotros muramos, vamos a hacer lo mismo. Vamos a estar enterrados y luego vamos a hacer ese recorrido. El problema está en la gente que tira las cenizas a lo loco y no tiene un lugar destinado. Entonces el Nefesh queda sin un lugar de sepulcro. Y ahí es donde está el problema. Sobre todo los que los tiran en lugares o los queman y no saben qué pasó ahí. En un carro, por ejemplo. Eso sí es un gran problema. Ahora vienen tres fuerzas que están siempre en contacto con nosotros, negativas, tres fuerzas negativas. La primera que creo fue el segundo día con Satán y formó la energía de la mujer, que es la señora de la L, y esas dos fuerzas comenzaron a multiplicarse. Después, cuando Adán dejó de tener relación sexual con Eva, se separó 130 años. En esos 130 años, la mujer de la L llevaba dos entidades femeninas al sueño de Adán para que él yaculara, dormido. Y cuando eyaculaba, pues tomaban posesión del semen y se multiplicaban. Entonces, calculen ustedes 130 y 365 por dos, ¿cuántas almas negativas se crearon? Toda esta porción es de la estructura sexual equivocada, perversa. Por eso hay conversaciones que a veces uno las escucha, dice, yo nunca había entendido o no sabía de esto. Y es que ese nivel de la persona perversa tiene una imaginación perversa. Y es precisamente por eso, porque las almas de este tipo siempre visitan a estas personas. No y hay muchos motivos, ¿no? Luego viene el alma negativa perdón, el alma, no, el fantasma o la fuerza negativa que uno lo crea. Uno lo crea cuando hace algo malo. Por ejemplo, adulterar, eh, ser infiel con la esposa. Al momento que hace esta actividad, crea él mismo una entidad femenina que lo va a acompañar siempre y va a ir a la casa con él y se va a acostar en la casa con él. Por eso la mujer, en cuanto ve al hombre, sabe que algo malo está hecho, porque la percibe la energía femenina. Y si es algo como robar, matar, engañar, este, mm, el engaño tiene muchos niveles también. ¿Y qué otra es? Engañar, matar, entonces, asesinar, me han dicho, sería. Y ahí se me fue uno. Robar, Robar. Ujú, robar. robar. Entonces, estas fuerzas, al momento también que uno las hace, crea esa entidad. Y lo peor es que uno graba en su cuerpo, en los huesos de su cuerpo, la actividad que hizo. Por ejemplo, hizo un robo, X robo, o alteró una factura, lo que sea, y estaba preocupado que lo fueran a cachar, pero salió bien y le pagaron todo y nadie preguntó nada y todo bien. Esa actividad se graba en los huesos y queda escrita ahí. De modo que la segunda vez que lo va a hacer con más confianza, porque esa instrucción que ya la hizo él quedó registrada. Y para él no es ningún problema. Ya como que ya sabe el camino. Y así tenemos una entidad que nosotros la traemos constantemente.
Esas fuerzas, esas dos fuerzas, tanto del lado sexual como el lado de daño al semejante, se rompen con la energía del agua, metiéndose a la midway, metiéndose al mar, a un río, y uno sumergiéndose completamente. Es la única manera como pueden romper estas cáscaras. Y estos fantasmas ya desaparecen de nuestra vida. Esos fantasmas regresan se van igual con se van a los niveles ¿cómo era? De lo que hablábamos la vez anterior, que hay unos No, niveles en no, donde no. van las almas, El ¿no? Nefesh, el Nefesh es toda la vida. Toda la vida va a haber. Toda la vida del muerto va a estar ahí. Si el muerto se ha sepultado correctamente, pues va a durar 1000 años ahí. Imagínense ustedes en las guerras donde murieron ahí 10,000 soldados, X número de soldados, en un pedacito de tierra. Todas las almas que están hechas bolas ahí, pero ahí viven. Y cada persona cuando pasa por esos lugares siente la energía Sí, sí se siente. de estar ahí con esa fuerza negativa. Entonces, eso no se puede borrar. De modo de que si los familiares tenían mucho pego a nosotros, pues vamos a ser visitados constantemente por ellos. O vamos a ir a un lugar y al entrar vemos esa energía. ¿Por qué? Porque hay varias ahí fuerzas trabajaban las personas ahí o eran amigos de estas personas y se siente la energía del muerto. Eso es muy fácil de detectarlo, sobre todo por el olor. Ellos huelen. En cambio, una entidad negativa que lo hizo el hombre, como el que estábamos hablando, ese no huele, pero sí se percibe. Y se percibe desde un abrazo de mano o un abrazo completo. Se siente la energía de la persona, entidad, del ángel malo que está ahí. Y eso debemos de evitarlo. Siempre que conocemos a una persona mala, no la toquen, no A estén veces abrazándose. no se puede evitar. Cuando no se puede, pues ni modo. De La Biblia, preferencia, se vayan al baño y se lavan bien las mm, manos con mucha agua. No usen el jabón, solamente el agua. El agua que caiga bastante para que por lo menos esa energía se libere. ¿Vamos bien? Ahora, ya, la gracias. tercera fuerza, hay tres fuerzas. La tercera fuerza es la que está en las banquetas, en los lugares, en las, en las zonas donde han muerto a alguien o varias personas murieron. Y aunque no esté el fantasma del muerto, hay entidades en el piso que son como, vamos a decir, como animalitos chiquitos. Y esos se adhieren a los tobillos. Entonces, si ustedes van a un lugar donde es impuro, del momento que estamos viendo, se nota que es impuro y carece de santidad. Y es un lugar donde, vamos a decir, de mala muerte. Lo más seguro es que se le van a agregar estas fuerzas a su cuerpo. Se van a poner en los tobillos. Y van a llegar al carro o a su casa y van a sentir el peso de los tobillos, la molestia del tobillo. Entonces, igualmente, inmediatamente a la regadera para eliminar estas fuerzas. Si no se bañan y se acuestan con esta entidad, la entidad va a subir hasta el hombro y al oído. No va a entrar a ustedes, va a estar en el oído. Y le va a comenzar a susurrar cosas que esa fuerza fue creada. ¿Cómo fue creada? Fue creada posiblemente por la sangre del muerto de alguien que quedó y ahí quedó. Puede ser creada por el semen que un hombre tiró ahí o se masturbó allí o no sé, tuvo una relación en la calle. O puede ser también el engaño de algo que destruye. Desde una sociedad, desde un acuerdo de negocios con la esposa, en fin. El hombre habla en los lugares y al estar hablando de esas fuerzas negativas, crea esa energía. Y esa energía siempre está en el piso. Entonces, por eso hay costumbres, muchas costumbres de cuando uno llega a la casa, sobre todo cuando anduvo caminando, no en el carro, caminando en la banqueta, no entrar con los zapatos, quitarse los zapatos y bañarse y dejarlos afuera.
toda la noche afuera para que se elimine esa energía y al día siguiente le dan una cepillada, un trapo que les quite todo esto y ya, más o menos queda bien. Entonces son tres fuerzas que siempre estamos lidiando. El muerto, el ángel que fue creado en el momento que Dios los creó, el ángel negativo, el ángel negro que lo creó cuando el hombre actúa de una manera en contra del creador. Y el último es la entidad pequeña. Ya ven ustedes en los chistes, en las películas que aparecen así como animalitos, como gomos, como fuerzas negativas chiquitas que se pegan a las piernas. Y hay gente que todavía, si regresa, por ejemplo, van a tener problemas al rato de las rodillas. Y nunca tuvieron problemas de rodillas, pero al rato van a comenzar a tener problemas de rodillas. Y así van subiendo, y al rato la persona ya los tiene en la espalda. Y entonces siente el peso de la energía negativa. Entonces, si ustedes abrazan a esta persona, brincan todas las fuerzas con ustedes. Muy peligroso. Es por eso que a veces, a mí me pasó últimamente en esta semana, yo salí en la tarde y regresé mal. O sea, no era, tenía mucho cansancio. ¿Es eso o es otro tipo de...? Puede Porque ser, yo sentí que salió la energía. puede ser eso. No podemos sudar de decir esto es esto, sí, no. Ni como una receta, pues eso se cura con esto tampoco. Ya, Lo único que debemos súper. de tener es cuidados con las cosas que estamos viviendo, con quienes vivimos, en la calle, en los negocios, en las tiendas donde entramos, compañeros de trabajo que tenemos. No sabemos si a veces nos transmiten todas estas energías. ¿Ok? Ya. Otra pregunta, la última. En Ok. cuanto a la madre hay muchas veces que nos pueden maldecir. Nuestros corazones cambian conforme pasa el tiempo. Nuestros corazones se vuelven más duros. ¿Cómo evitar esa dureza de corazón, especialmente en cuanto a la madre? O sea, porque Y eso, se deja de... eso no lo deben de aceptar, porque eso es aceptar. Una madre molesta, enojada, pues puede llegar a maldecir a uno de nosotros. Pero eso no debe ser motivo para que yo odie a la madre, me caiga mal y no quiera saber nada de ella. Eso no es motivo. Debemos de entender a la madre que estaba estresada, que estaba bajo presión, X cosa, y luego todavía mi comportamiento la molesta más. Entonces llega un momento que las madres dicen, ¿por qué hice este chamaco? No lo hubiera hecho. Pero no es un acto de destrucción, ¿va? Sino es el comportamiento que nosotros usemos, la forma de pensar, y eso es lo que nos destruye. Entonces, ¿qué debemos de hacer? No aceptar la maldición, no aceptar que eso es cierto y que la madre en un momento de molestia lo hizo. Es todo, no hay otra. Y sobre todo el comportamiento, porque la madre al rato se va a arrepentir de lo que dijo, pero espera la respuesta del hijo. Entonces, si el hijo se acerca cariñoso, si le lleva un regalito, si se acerca con amor o la abraza con amor, la madre siempre la va a aceptar. Entonces, entre mujeres es difícil porque siempre hay situaciones de tensión. A veces algunas ocurren por el Celos. padre, porque cuando eran niñas el padre prefirió más a la hija que a la madre. Ujú. Sí, Y ya celos. grande le hacía caso a la hija que a la madre. Entonces llega un momento que la madre aborrece a la hija por ser un instrumento de separación entre el esposo y ella. Pero eso es porque se formó de esa manera. Entonces no es motivo para que el hijo destruya esa relación. Y más cuando sabemos este tipo de conocimiento que por cada cosa que la madre piensa o diga va a afectar nuestra vida. Entonces, si nos dio una maldición, si hizo una expresión de maldad contra nosotros, entonces le pedimos al Creador que nos ayude a eliminar esta fuerza. Yo no la puedo eliminar, ustedes no la pueden eliminar. Entonces, ¿quién la va a eliminar? Ella, la mamá. Y la mamá con que lo piense más adelante y diga, ay, yo no debí haber dicho esto, con eso es suficiente. Pero uno debe acercarse a la madre o al padre.
Debe acercarse y pedirle disculpa, pedirle perdón. ¿Sí? Cuando no son aceptados el perdón, No, no cuando no es importa, no aceptado. tiene nada que ver, no es nuestro trabajo. Nosotros decimos nuestro trabajo. Si la persona al Mm, paro en la madre no quiere saber nada, no me importa lo que digas, ya, esto fue el trabajo. Ya el creador toma en cuenta esto. ya, gracias, Ok. gracias. ¿Alguien más? Buenas noches, More. Sí, Moreno, buenas Eh, noches. Ah, ok. Bajo la mano entonces. Me espero que haga su pregunta a la otra persona, por favor. Tú estás hablando sigue, Ok, Cuevas. muchísimas Sí, gracias. Gracias, More. Muy buenas noches. Shalom. Bueno, mis preguntas son conforme a lo que se está platicando y acerca del deseo. Muchos hablan acerca de los juegos de lotería, que son malos porque muchas personas tienen esta fijación de que si juegan y juegan y juegan, en algún momento van a obtener el premio, ¿no? Por decirlo así. ¿Qué tan, qué tan contradictorio es el ok. ambicionar a tal grado? Es bueno jugar así, tipo de loterías, es bueno. Pero debe haber un deseo de, ¿para qué sirve el dinero? Yo quiero ganarme 20 millones de pesos. ¿Qué voy a hacer con los 20 millones? Debo de tener una idea de multiplicación para la humanidad. Algunos decimos, pues, nuestros padres, nuestros hermanos, nuestros sobrinos, pero siempre debe haber una energía de, el dinero no se va a guardar, el dinero no va a ser todo para mí, se va a distribuir, se va a repartir. Y también lo que es la sedacá, porque la sedacá, si ustedes la regalan sin ningún interés en que obtengan mejor beneficio, más mejor les va. Entonces, uno cuando va a comprar un boleto, tenga el número en la mente, debe decirle al creador que desea ganar estos 20 millones y ser millonario, porque con este dinero lo va a usar en beneficio de la gente. Ahora, lo más seguro es que van a ganar un premio pequeño. Y el premio pequeño es vamos a decir, es un examen. Ganaste 200,000 pesos. ¿Qué vas a hacer con los 200,000? Y dice uno, no, pues ok. Y luego, pues le doy algo a mi esposa y compro esto para los niños y esto y esto. ¿Y la gente? Entonces, ¿no que iba a hacer algo humanitario? Entonces, ¿qué va a pasar? Ya no vas a comprar, ya no vas a ganar. Eso es muy común. A todos nos pasa. Y a muchos judíos, por ejemplo, tenemos la costumbre de que ganamos, reparamos, inmediatamente separamos en sobres diferentes el dinero que va destinado para la gente. ¿A quién se lo vamos a dar? Y, y no es por inducirlos a algo, pero todo el que ayuda a una institución de estudio de Torah tiene garantizada el estudio de la Torah. Entonces, ¿qué hacen muchos gente millonaria? Ya sabemos, los políticos, los artistas, regalan a instituciones que enseñan Torah, que enseñan no Kabbalah, pero sí enseñan otro tipo de libros. Y eso es muy bueno. Entonces, siempre nuestro deseo es ser el nivel de la humanidad. Voy a ganar esto, pero esto va a servir para que esto se arregle, ¿no? Tengo una familia enfrente que el hombre la abandonó y casi todo o cada tercer día viene y pide regalado azúcar, unos frijolitos. Pues esa persona es la primera que necesita esa ayuda. Hay muchas maneras, ¿no? No jueguen con eso. Sí, More, entiendo. Ahora, la siguiente pregunta es, ¿por qué se habla más de la masturbación masculina y no de la masturbación femenina? Eh, Algunas personas podrían entender lo que la masturbación femenina no puede ser tan mala Bueno, mira, o no. en realidad no lo es. ¿Qué sucede ahí? Bueno, lo que pasa es que en la Torah no está escrito nada de la mujer. Está escrito la masturbación del hombre, no de la mujer. Inclusive la homosexualidad de la mujer no está prohibida, no está condenada. El hombre es el que está condenado.
Entonces, en las sinagogas a veces vemos gente que es homosexual, pero que es aceptada porque no está haciendo el papel de homosexual en ese momento en la sinagoga. Entra como cualquier otra persona, hace sus actos de rezo y todo lo que quiere y ya. Y come y practica con nosotros, pero no hace ningún acto. Entonces, esas personas son aceptadas por eso. Pero si hubiera un acto de actividad homosexual, sí, inmediatamente el rabino o los encargados como los morés, inmediatamente le dicen a la persona, o te compones o te vas. Entonces, la mujer está exenta, vamos a decir. Lo malo es el deseo de proclamar, por ejemplo, el deseo de expresar que a mí me gustan las mujeres o a mí no me gustan los hombres. Eso es lo malo, porque entonces cambia la condición sencilla del cuerpo de la persona, la mente de la persona, y ahora quiere contaminar a otras mujeres para que hagan lo mismo. Eso sí está prohibido. Ok, Sí. Bueno. muchas gracias. Sí, y es otra con referente a la pregunta que estaba haciendo nuestra compañera Sonia, eh, acerca de, bueno, de lo que estaba usted comentando de los fantasmas. ¿Qué pasa cuando, en lo personal, yo he soñado con mis seres queridos que se despiden en sueños y al cabo de un tiempo yo me entero que, pues, que se han ido de este plano de vida? Me ha ocurrido con la mayoría de mis seres queridos en líneas paternas y maternas. Y yo quisiera saber estas percepciones, estos sueños, qué tan ciertos son, si esto es real o hay algo que induce a que nosotros tengamos pues estos sueños o estas percepciones, incluso como usted lo menciona, ¿no? De que el hombre Sí, llega y la mujer ya ya con adivina. eso, ya con eso es cierto. Ya con eso es bastante. El soñar, siempre que soñamos, son mensajes del cielo. Si la persona es regular, media buena, media mala, entonces recibe información negativa. Cosas buenas que van a ocurrir y cosas que no son ciertas y dice que van a ocurrir. Para que al amanecer la persona tome el camino que quiera. Lógicamente, siempre tomamos un camino del miedo. Algo va a ocurrir y esto parece que va a ser así. Y esto va a ocurrir aquí en Tijuana o en San Diego o donde sea. Entonces, eso es parte del juego, del sueño. Pero el creador, siempre que va a hacer un movimiento de justicia, anuncia. ¿Para qué? Para que alguien intervenga. Si se va a salir al mar, por lo menos 100 personas van a soñar que el mar se va a salir. Y todos en la mañana van a comenzar a rezar para que el mar no se salga. Y eso ya es un juicio que se va a detener. Solamente vamos a decir, vino una ola y fue la única ola que llegó y se llevó a todos los que estaban en la playa y nadie se murió, pero un sustote grandote. Eso es todo. El juicio no cambia, cambia vamos a decir, la intensidad de la fuerza del juicio. Entonces, el sueño siempre lo debemos de ver como un acto de verdad, un acto que es el creador. Y el trabajo de nosotros es cambiarlo, porque a veces son sueños feos y uno debe pensar en que debe ser algo bueno, entonces tenemos que mover el sueño. Así sea que me están matando o me están ahorcando o lo que sea, debo pensar bueno. Y es muy fácil porque cuando uno muere en un sueño, quiere decir que la vida está todavía autorizada. Cuando uno se sueña poner familiares que andan y tienen un accidente o algo les pasó, es posible que van a tener un accidente. Y depende de nosotros qué es lo que vamos a hacer. Ahora, la mayoría tendemos a hablar, por lo menos para conocer que están bien, amanecieron bien y todo. Y a veces sugerirles qué van a hacer hoy o qué van a hacer mañana y sugerirles que se cuiden, ¿no? Algunos son muy sensibles, inmediatamente nos dicen. Por ejemplo, si yo les digo, pues inmediatamente me dicen, ¿qué pasó? ¿Verdad?
Entonces les tengo que decir, pues tuve un sueño que no me gustó y ya lo cambié, pero tú también no te atrevas a hacer tonterías, ¿no? No hagas cosas que aumenten la posibilidad de un accidente. Y ya, con eso. Si la persona muere, es que el juicio ya estaba determinado que iba a suceder así. No había margen de vida. Lo único que hace es que ahora la persona que se le avisó que había un accidente o algo iba a ocurrir, le da oportunidad, por lo menos 48 horas, para que comience a arreglar las cosas ahí en su casa, en su cuarto, con la esposa, con lo que sea. Por lo menos eso es lo que debe hacer, porque no sabemos si va al día siguiente vamos a vivir. ¿Ok? Generalmente, bueno, en mi experiencia, eh, No, no, estamos eh, acostumbrados a no hablar de cosas personales. Las preguntas son preguntas de lo que estamos hablando o cualquier aspecto de la Kabbalah. sí, sí, More, ya entendí. Bueno, Ok. aquí el detalle es cuando la persona se presenta en sueño diciendo que ya se va de una forma tranquila, como si alguien que está en una casa y dice, ¿sabes qué? Pues ya me voy, ya me tengo que ir. Y es una despedida tan tranquila que, que ni siquiera al despertar, o sea, yo aprendí desde hace muchos años que los sueños no se cuentan y Bueno, aprendí a entonces callar y no justamente, hay ningún problema. Ahí no hay bueno, ningún problema. Si la persona se despierta, digo, el sueño muy tranquilo quiere decir que lo más seguro es que va a suceder así. Va a morir en el sueño. Y es bueno, es una muerte tranquila. Entonces no hay ningún problema. Está bien, vamos a decir. ¿Alguien más? Sí, More, pues muy buena noche a usted y Bueno, a todos. Es bueno darse de acá en nombre de nuestros familiares fallecidos. sí, es bueno. Es bueno. Eh, Cuando les viene ayuda a él. sobre todo el primer año de muerto o en los Oh, aniversarios. El aniversario de muerte, no de vida, de muerte. Todos ujú. damos una acá y decimos, este es un regalo de fulanito de tal. No le decimos que está muerto. Este es un regalo vamos a hacer un regalo de mi padre, ¿no? Ujú. La edad que tengan así, pues, como que vive, ¿no? Pero es un regalo de fulanito de tal, un regalo de una persona que te quiere. No necesitamos Ay, decir mucho, pero la persona debe de verlo que no es tuyo. Tú te lo estás regalando de parte de alguien y con eso es suficiente. o sea que no se puede decir todos los días, supongo, este, pongo esta acá en nombre de fulano de tal. eh, para que su alma se eleve, algo así. No, No, no no, se debe. no, no se hace ningún ritual de ese tipo. Ah, No se hace está. eso. Lo único que Son, hacemos en el aniversario es que pedimos al Creador que nuestros padres o nuestros abuelos estén en un lugar de luz. Es todo. Y está el bien, Creador ya con eso es suficiente. Es una especie de está bien. honrar a nuestros padres. Aún muertos los honramos porque seguimos atentos a su vida futura que van a tener. A lo mejor ya están en otra madre, ¿no? Otra madre los tiene, pero otros seguimos hablando de eso. ¿Ok? Gracias, More. Muy Buenas bien. noches. ¿Quién me sigue? Jacob. Shalom, More. Aquí para preguntar, alguna vez ahí me comentaron que era bueno después del Kiddush, ya ve que hay que dar, bueno, la veraja por nuestros hijos, ¿no? Ya sea varones o niñas, que era Ah, bueno hacer por las dos como varones, que ya hemos llegado a desperdiciar semen para la rectificación de esas neshamot. ¿Qué tanto hay ahí ¿rectificación de quién? de las neshamot que hemos desperdiciado nuestros cuando hemos derramado semen, pues, ¿no? En determinadas circunstancias. No, Entonces, eso no se hace. ok, Todos los errores que cometemos en el día, los pecados en el día que hemos cometido, las abominaciones que hayamos hecho, antes de dormir, uno tiene que pedirle el perdón al Creador. En ese momento, uno tiene que decirle al Creador,
hoy hice estas tonterías, hice estos pecados, hice esto que me arrepiento bien mal y te pido perdón. Eso toda la noche debemos de hacerlo. Y si hicimos un daño, darle, o hicimos una trampa, o hicimos un truco de algo y nos quedamos con ganancia o dinero de esa persona, decirle al creador, mañana o en cuanto lo encuentre, le voy a regresar la parte que le quité. Debe haber un compromiso de uno de regresarle la parte dañada, lo que le pasó o lo que sucedió, ¿no? A lo mejor nos trajimos un libro que es muy común a veces en nosotros. Traemos un libro que no es nosotros, se parecía al mío, me lo llevé. Ya después lo veo que no es el mío, entonces en la noche le digo a Hashem, me traje un libro de fulanito de tal, mañana o pasado mañana voy a buscarlo para que entregárselo. Debe haber siempre corrección. No dejarlo todo en el aire, no dejarlo todo como, a ver si Hashem me ayuda. No, no, no se trata de eso. Uno mismo debe ser el compromiso de hacerlo. Muy bien, o sea, todos los días hacer un ticún, o sea, Es que no todos esper- los, es que todos los días lo debemos de hacer. sí, sí. En el caso de Entonces, nosotros que estudiamos Kabbalah y que somos judíos, con mayor razón. No podemos irnos a dormir sabiendo que hemos hecho tonterías y creo yo que me voy a acostar y voy a amanecer contento. Pues no, no se trata de eso. Yo tengo que pedirle disculpas, perdones a Hashem por eso. muy bien, Para entonces un año. hacer kidú, bueno, hacer la verajá de los hijos, nada más de los hijos que tengamos, pues no de los hijos de pensar que, por los hijos que no tuve, No, 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 no. ok, Estás metiendo mentiras en un acto de verdad. Nunca debemos de hacerlo. muy bien, muy bien, Vas a hacer una bendición, hazlo sobre la comida, sobre las familias, sobre un acto de trabajo, por un dinero que te regalaron o un dinero que ganaste. Debe ser algo sólido, algo presente y que lo estás viendo y que lo puedes compartir. Nada de mezclar que yo pude haber hecho esto, pero no lo hice. Nada de eso, olvídense de eso. Eso quedó en el pasado. Nosotros tenemos la costumbre de que no andamos jalando cosas que tengan más de un año. muy bien, Cada septiembre viene una fiesta de Rosh Hashanah y Yom Kippur. Ahí es donde eliminamos todo lo que nos podemos acordar de cosas que no hemos hecho, que hemos hecho mal. Y ahí es donde uno comienza a pedir disculpas. Ya para eso tuvimos un mes, el mes anterior, que es el mes de Lul, donde comenzamos a buscar a las personas que hice cosas malas con ellas, ¿no? Algunas dije una tontería y la persona fueron con el chisme de que yo dije y la persona se molestó conmigo. Entonces, si en el curso del día, de los días, no le dije nada, me llega ese mes y yo tengo que buscarlo y decirle, discúlpame por lo que dije, lo dije tontamente, no me di cuenta y te pido disculpas, te pido perdón por lo que dije. Yo debo de darle disculpas a la gente por las cosas malas que he hecho. Así sea una declaración X, así sea un pensamiento que tuve. Una vez experimenté yo ese tipo de cosas y me insultó muy difícil porque decirle a una persona, fíjate que yo pensé mal de ti y te quiero pedir disculpas. Y la gente se me dijo, pues, no, yo no vi, yo no ocurrí, yo no sentí nada. No, le digo, pero yo sí. Entonces te pido disculpas por lo que hice, por lo que pensé de esa manera de ti, ¿no? Y sí, había pensado mal. Se había desaparecido un libro y rápidamente en mi mente me llegó, dije, pues se lo dio fulano, ¿no? Lo pensé, no lo hablé. Y no era cierto, era otra persona. Entonces, pero me quedó en la mente. Y cuando venía la fecha de Rosh Hashanah, estaba revisando qué me falta y me acordé de esta persona, dije, no, tengo que ir con él y disculparme de él. Entonces, así son los niveles que uno debe tener. Debe ser lo más limpio que pueda hacer en la vida personal de cada uno de nosotros. gracias More. Dale, pues, Jacob. ¿Quién más sigue? NU, no sé quién es NU, NJ. Soy yo, soy Nayeli. Ok, Buenas noches a todos. buenas noches. Respecto a la cuestión de los sueños, por ejemplo, cuando una persona está ya en el otro mundo, ujú, y tú sueñas
y es uno de tus padres, ¿qué significa? Y es muy continuo. Y también como un animalito que tú percibes como mascota y que está herido. O sea, más los padres porque es como muy continuo. ¿Qué significa? Bueno, si están vivos como personas o animales, hay que hacer una reparación con esos casos, ¿no? No, Tengo que tener, como ya trascendieron, o sea, ya no ok. están aquí. Entonces, si ya trascendieron, quiere decir que tienes algo de ellos que tú no lo has compartido. Hay una propiedad de ellos que tú lo tienes y que no lo has compartido. Puede ser una verdad que alguien la está esperando y nunca le llegó, o puede ser algo físico. Entonces, es un puente entre el deseo de los padres de que deje todo claro en la vida que ellos tuvieron. Si no tiene respuesta, entonces tienes que preguntarle a Hashem que te esclarezca qué es esa parte que le incomoda o que no están contentos ellos en la vida del más allá. Nosotros acostumbramos, y ustedes se tienen que acostumbrar, que siempre que uno tenga preguntas, deben de hacérselas a Hashem. No esperar que el cielo les dé respuestas o que alguien llegue y les dé la respuesta. El cielo le va a dar la respuesta, pero tienen ustedes que preguntar, tienen que elevar la voz al cielo. Y eso es un ritual todos los días. Todos los días estamos acostumbrados nosotros a hacer eso. Ok, Edith. Ok, Edith. gracias. Ok, Edith. Buenas noches, More. Edna, bueno, sí, adelante. Mi pregunta es, hace un rato que comentaba, cuando se aflige a los padres, pero si los padres ya fallecieron, ¿cuál sería la forma de corrección en ese sentido? Si no lo has hecho, lo puedes hacer hoy en la noche o mañana, de hacer una elevación a Dios, Hashem, y decirle que en vida no tuviste la oportunidad de pedir perdón, conciliarte con tus padres y que te gustaría que eso sucediera. Y entonces, en presencia de Él, tú le pides perdón a tus padres. Si Él quiere ser explícito, no avances mucho. Lo más corto que se puede hacer para que el creador ya sabe qué es, tú ya sabes, entonces lo único que dices es pedirle perdón por mis actos, por mi forma de ser, porque le quité, porque le di, lo que sea. Y ya, es todo. Una vez en la vida. No volver a regresar de otras fechas y que te acordaste y otra vez estar con el problema, porque entonces quiere decir que la primera vez que lo hiciste no lo fuiste sincero. Y por eso regresa la energía, porque no hay sinceridad en la primera vez. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado. Las cosas son con humildad, con sencillez y con amor al Creador. Y de esa manera controlamos todas las cosas del pasado que no estuvieron bien, las sellamos, las dejamos limpias y se acabó. Ya no volvemos a abrir el libro, ya no volvemos a recordar nada. ¿Ok? Lo agarra, More. Ok, Juan. Mucha ayuda. Gracias. More, tengo otra pregunta, A ver, si me permite. Eh, Estamos viendo también aquí las leyes, ¿verdad? Acerca del adulterio y todo no destapar la desnudez, algo así, dice, ¿verdad? ok. Bueno, pero también, mi pregunta es con respecto a una persona que estuvo casada, luego el que era esposo, pues ya se fue, se juntó con otra persona. Pero quiere estar hablándole por teléfono a la persona que dejó. ¿Eso es correcto? ¿O ya no debe haber? No. Puede hacerlo si son cosas para confortar, por ejemplo, que estuviera enferma Ujú. o que tuviera un problema y él quisiera ayudar.
Pero Ujú. nomás para estar así de metiche, de chismoso, no, está prohibido. Uno debe si se separó de la primera esposa, debe dejar a la primera esposa en paz y concentrarse en la segunda esposa. Si no, la segunda esposa va a comenzar a detectar esa fuerza que se está perdiendo y va a haber problemas, va a haber conflicto con el esposo. Entonces, cada hombre sabe hasta dónde se va a meter y los problemas que va a ocurrir. Entonces, tengan mucho cuidado con eso. Ujú. Gracias. Ándale, pues. Tengo tenemos cinco maestros en el centro de estudio y quiero que todos comiencen como dice, a tener tablas, ¿no? A calentarse en el estudio, en las conversaciones. Y les he pedido a los cinco que comiencen a practicar más el conocimiento de la Kabbalah para expresarse, para enseñarse. Y hoy le pedí al More Pinjas que nos hable algo. No sé qué tema va a hablar, pero, pero les voy a estar incluyendo de vez en cuando a un maestro para que intervenga en las cosas. Y yo al mismo tiempo me voy a estar separando poco a poco, porque también el detalle de estar concentrado y no permitirle a los maestros a que comiencen ellos a experimentar, es un acto de egoísmo mío. Y quisiera también que ellos en el futuro comiencen a dar clases en otros lugares. He tenido a otros maestros y otros ya están fuera del lugar. Están uno en Kentucky, uno está en Ensenada, hay varios que están repartidos y, y me gustaría que donde estuvieran en el futuro comenzaran a enseñar también ellos Cábala. Entonces, Pinjas, adelante, bienvenido. Hola, More, muchas gracias. Buenas noches a todos. Yo quería comentarles sobre la parte del Ketoret, pero primero, como estaban hablando ahorita del tema de la, que escuché que Jacob dijo, este, con permiso del maestro, yo quisiera dar una explicación que leí de Shulchan Aruch. No me gusta meterme porque no es bueno que un alumno hable alajá en frente de su maestro, pero en el Kitsush Shulchan Aruch, en el gris, dice que la persona que desperdicia semen tiene tipos de trabajos para enmendar este error que ya cometió. Y esos tipos de enmendación son hacer que sus hijos crezcan en temor a Hashem y en el estudio de la Torah, procurar la paz, amar la paz, ser humilde, ser de los 10 primeros que llegan a la sinagoga, y son actos que moldean el carácter del hombre. Entonces, esto es algo que es cierto, que está escrito por los sabios, está en el Shulchan Aruch, es alajá, ley judía, y se me hace que es bueno para compartir. Qué bueno. Porque uno como varón, pues de chamaco o de joven, pues lo cometió y pues hay que enmendarlo, ¿verdad? Bueno, en la Harei Motas aparece lo que es el Ketoret. ¿Y qué es el Ketoret? Es una mezcla de especias, es pura, es santa, es un trabajo muy elevado que tenía que hacer el Cohen diariamente. Y lo hacía al limpiar los vasos de la menorá. 2 veces al día me parece que lo leemos en el Sidur. El Ketoret era una ofrenda, un corbán, un sacrificio, vamos a decirle así, que no es sacrificio, pero para que se entienda que no es sacrificio, es un acercamiento que no es animal. Son 11 especies enumeradas en la Torah por los sabios que se molían finamente, trabajo de perfumero, y se ofrendaban a cierta hora del día. Se ofrendaban en el Kodesh, dentro del templo, el Mishkan Móvil o el templo de Salomón. Estaba lo que era el atrio, el patio, que es el Ejal, y estaba dentro de lo que era el atrio el Kodesh y el Kodesh HaKodashim. Y dentro del Kodesh se hacía la ofrenda del Ketoret diariamente, y una vez al año se ofrendaba el Ketoret dentro del Kodesh HaKodashim. Entonces nos dice la Cábala y los sabios que, a diferencia del
de los corbanes animales o vegetales no tenía la función de perdonar pecado. Y no era como, no se, no se unía a la clipo, sino que era algo que se saltaba todo eso y iba directo al Ein Sof, a la parte infinita. Entonces, este, el Ketore tiene aparición en varias partes de la Torah, que no son muy, a uno que lo lee literalmente no es muy positivo, porque aparece en la muerte de los hijos de Aarón, aparece en la muerte de los 250 en la porción de Korah, pero también tiene la parte de vida, porque dentro de la porción de Korah, cuando hay esta plaga que empieza a matar a los israelitas, Moshe a través de Hashem le dice que tome el incensario, vaya en medio de la plaga, a donde se está muriendo la gente, y lo ofrende. Y de así detiene la plaga, detiene al Magat Malach, el ángel de la muerte. Entonces tiene esta particularidad que tiene de detener la muerte en el momento en que se está ofrendando. Y nosotros ya no ofrendamos el Ketor en el templo de Jerusalén, pero tenemos la sustitución de ofrendar diariamente los corbanes a través del habla. Dice el Sidur, te ofrendaremos los pegares de nuestros labios en lugar de sacrificios de animales. Entonces empiezas a explicar, se hacía este trabajo, el Cohen hacía esto, esparcía la sangre y hacía todo ese tipo de trabajo. Una pregunta ahí, Jacob. Sí, More y Hijas, es adecuado decir los 11 ingredientes del Ketoret en silencio, ¿verdad? Durante el rezo. Ujú. Ok, sí, era esa la pregunta. Ajá, Sí, gracias. correcto. Dice concentrado con una cabana bien intencionada y depende el libro de rezos, se cuenta con los dedos para tener una concentración de lo que se está haciendo. ¿Ok? Entonces, elimina el mal, tiene el poder de eliminar el pecado. El Talmud nos dice también en varias historias que hubo una plaga y el rabino Rab Ajabá o Ajá, no me acuerdo cómo se llama, envía 4 sabios a las puntas de las ciudades a que reciten el Ketoret. No a ofenderlo, sino a decirlo a las especies, o cómo se hacía. Y la plaga se detenía. Ese poder tan grande tenía el Ketoret y lo sigue teniendo. Entonces, nos dice también otras fuentes talmúdicas que el Ketoret con, tenía la particularidad de que no solo olía en el templo o en el Kodesh HaKodashim, sino que se extendía a toda la ciudad, incluso a las afueras. Y que las novias, las mujeres de Jerusalén, no tenían que perfumarse, porque ya olían ellas a este aroma, al Getoret. Y tiene muchas historias muy bonitas, muy bellas. Y recordando la porción pasada de los hijos de Aarón, ellos ofrecieron este incienso con un concepto que habla que uno no puede llegar a acercarse tanto a lo espiritual, a lo elevado, porque puede llegar a morir. Dicen es un tipo de muerte uh, por beso divino, por beso de la divinidad. Te elevas tanto que la divinidad te besa y pum, capum, mueres. Ya no aguantaste. Te elevaste tanto que la luz infinita, la infinidad de la santidad te absorbió, te desintegró, te uniste. Entonces, como aprendizaje es que uno debe elevarse, eh, pero no quedarnos allá arriba. Lo estábamos diciendo en la porción pasada, que tuvimos la bendición de explicar, sino, como dijimos, bajarlo de nuevo, porque esto de correr hacia la divinidad con deseo de anhelo se llama ratzón, que es el anhelo espiritual, que todo el mundo lo tiene. Pero el bashov, el retornar, el tomar todo eso para bajarlo, es lo más importante. Porque si no, tenemos este problema de los hijos de Aarón, que no es un trabajo para todos, para algunos sí, que es elevarse tanto que ascender a hacer un trabajo en otro plano. Pero para la mayoría de gente como nosotros, no es así, no es el caso.
Entonces, la reparación del mundo depende de nosotros. ¿Okay? Entonces, esto es lo que le está diciendo a Shem, Aarón, básicamente en la porción de Haremot, que uno tiene que prepararse, tiene que tener una mentalidad adecuada, tiene que tener un protocolo para entrar al Santo Sanctorum y ofrendar el Ketoret. ¿Ok? Eh, dice la porción que ingresa en todo momento, que no se puede ingresar en todo momento al Kodesh HaKodashim, más allá de la cortina, del pajarot, creo que se dice en hebreo, ¿ok? Para que no muera. Únicamente lo hará en el día de expiación, en Yom Kippur, y se revelará en una nube. Y nos dicen los sabios y de la Kabbalah que esta nube en la que se revelaba era el incienso precisamente, era el humo que salía del incienso. Entonces, en esa energía se hacía la manifestación divina. Pero, ¿qué pasa si no detenemos el deseo del cuerpo? Entonces el Cohen podía morir. O sea, uno cuando está en la cotidianidad, pues uno no está siempre pensando en Sefirot, en Kavanot, en Tikkun Olam. ¿Por qué? Porque la fisicalidad nos llama a hacer lo que tengamos que hacer. Pero aunque es lo necesario, a diferencia en Yom Kippur, uno sí tenía que separarse a 100% de toda esta parte, porque uno no puede llegar a lo que es el Kodesh HaKodashim o esta filtración del Ein Sof, nos dicen los sabios. No, el Kodesh HaKodashim era una filtración del Ein Sof y no era la revelación misma de la divinidad, porque no puedes contener el Ein Sof. Te harías polvo, así como, no, vamos a ponerlo como una bomba atómica, te desintegras. Entonces, el Ketoret en el templo, por eso se hacía una vez al año, el Cohen tenía que tener una intención muy elevada de hacer que el pueblo fuera perdonado. ¿Okay? Entonces, el templo donde se reposaba la Shekhinah y su proyección está dividido como decimos, en el Hatzer, patio, y en el Ejal, en el atrio. Entonces, el altar exterior y el altar interior, con sus correspondientes niveles espirituales. Acordémonos de la porción de Tzaf, cuando los hijos de Aarón hacen este trabajo. No está, es la pasada. El Mizbeach de adentro, el altar de oro, tenía que ver con la parte del Malhut, de la Nukba, el Ketoret Combiná y los Mojín de Jochma. Entonces, ¿cómo hacían ese trabajo? El Tikkun viene por parte de la derecha, de los intelectos femeninos, y hacían unión con el nombre y con la Sefirot. Entonces, ese movimiento hacía que la espiritualidad, o como dicen los sabios, la bondad divina pudiera descender al mundo. Entonces, eso es lo que vieron los hijos de Aarón. No hay que pensar que los hijos de Aarón fueron rebeldes y murieron y tuvieron un castigo, sino que se acercaron tanto a la divinidad que tuvieron este beso divino. Y aparte era su trabajo hacer esta ofrenda en el templo superior, vamos a decirlo así. ¿Okay? Entonces, ¿qué había en el Kodesh? En el Kodesh, recordemos, estaba, como decimos, el Mizbeach de adentro, donde se ofrecía el Ketoret, estaba la menorá, estaba la mesa del pan, estaba la cortina que dividía el Santum Santorum, el Santo de los Santos, y el lado santo, donde se hacía el trabajo del Cohen. El Cohen todos los días entraba en el Kodesh, hacer su trabajo, limpiar los vasos de la menorá, encender la menorá, encender el Ketoret, ofrendarlo, lo del pan, pero solo una vez al año, como venimos diciendo, entraba en el Kodesh HaKodashim. ¿Okay? ¿Y qué había dentro del Kodesh HaKodashim? Estaba el arca que contenía las tablas que se rompieron, las tablas de la ley, con la cubierta de los querubines. Y había 2 querubines. Dicen, ¿qué quiere decir estos 2 querubines? Es la unión de Israel con la divinidad, o Nukba con Serampín, que tiene que ver con esta copulación de la divinidad del masculino y lo femenino. Y nos dicen los libros que había 2 querubines más grandes a los lados, que fue que los puso Salomón.
Y estos dos querubines grandes al lado tenían que ver con, con Abba e Ima, estos niveles muy elevados que no vamos a entrar ahorita, pero estaban allá adentro, que Ama Iba, Serampin y Nuba, Shekinah y Kadushubrihu, o la Yud y la Hei del nombre divino, que no vamos a entrar en tema en eso, pero todos esos niveles intelectuales, toda esa maquinaria estaba allá adentro. Vamos a decir que el templo, Mishkan Móvil, era como una computadora, y desde esa computadora se manejaba todo el sistema. Entonces, el ingeniero, vamos a decirle así, el Cohen Gadol, tenía que estar bien empapado de lo que iba a hacer porque estaba manejando toda la filtración, toda la sefirot, todos los mojim, todos los intelectos para descender paz al mundo. Entonces, ¿cómo podemos interiorizarlo? Es como jugar con electricidad sin ser ingeniero. Imagínense, van a tocar, porque existe, van a tocar electricidad, los cables y todo eso, pero no tienen el conocimiento para hacerlo. Entonces, ¿qué va a pasar? Nos vamos a electrocutar. O puede parar un accidente, un corto o algo. Entonces, este es el trabajo del templo. Era el experto, era el encargado de mover la maquinaria. Así como dice el Talmud, que estaba el Cohen, no sé si se acuerda usted, More, que se llamaba uh, Ismael, o tenía un nombre ahí medio raro, Israel o Ismael, no me acuerdo cómo se llamaba, que por 80 años fue Cohen y hubo paz en el mundo en ese periodo, porque era muy bueno su trabajo. Entonces, este nivel de concentración, de deseo de otorgar que tenía Cohen, porque el Cohen era el aspecto de la derecha, era el aspecto de la unión, de hacer que el pueblo se sintiera atraído por el novio. Así como el pueblo era la novia y Hashem era el novio, el Cohen era el que preparaba esta unión del femenino con el masculino. Por eso es que estaba todo este trabajo en el templo, por eso es que había templo, por eso que estaban todos estos utensilios. No pensar que estaban ahí, por bonitos, no, sino que tenían su correlación espiritual, su correlación intelectual con los mundos del Creador. Por eso es que estaban ahí, ¿ok? Y como decimos ahorita, el Cohen era el que hacía que la maquinaria operara. ¿Ok? Y podemos ver aquí que a pesar de que hay niveles de desarrollo espiritual, no debemos saltarnos, es importante esto, los niveles. Yo no puedo llegar sin tener un conocimiento previo de Torah, sin un conocimiento previo de lo básico, a leer el Zohar. Así como el Zohar es revelación metafísica, acordémonos que estos sabios tenían el poder de revelar y ocultar al mismo tiempo. Entonces, uno si lee el Zohar ahí, pues puede entender cosas que pues nada que ver y puede hacer un daño espiritual muy grande practicando o pensando algo que no entendió bien. Por eso nos dicen muy bien que tenemos que tener cuidado con esto porque hay peligro de Shual Hakelim, ruptura de la vasija. ¿Por qué? Porque no estaba preparada para lo que iba a hacer o se fue por el lado de la izquierda y trató de bajar espiritualidad o de transformar la realidad de una forma forzada. Entonces ese no es el trabajo. Uno tiene que estudiar bien y tiene que esperar el momento, el cuándo, el dónde y el con quién. ¿Quién les va a enseñar? Por ejemplo, en este caso, llegaron aquí, están estudiando, ¿verdad? Están estudiando Torah con una persona que ya estudió, que ya practicó. Entonces, ese es el momento, no antes, no después. Y de alguna forma, lo que le dice la divinidad a Aarón es que hay formas y técnicas para no correr el peligro, porque nos pasa que queremos, y yo en lo personalmente, me interesa mucho la metafísica y queremos trascender a niveles muy altos, pero puede ser que no nos tocan. En ese momento no es nuestro trabajo, no es nuestra prioridad, no estamos preparados. Por eso el Cohen una vez al año. Entonces, no se vale de todo, no es vale todo, no es toda la Kabbalah que vamos a ver en internet es correcta. No todos los maestros que van a ver en internet están diciendo precisamente la verdad.
Por eso uno tiene que tener bien consciente, básicamente, una noción de lo que es Torah. Porque acordémonos, Kabbalah es Torah, no están separados. Eh, y no hay atajos. No puedes decir, ah, sí, yo voy a entrar al Kodesh HaKodashim con esta meditación, con este nombre de este ángel, con este nombre divino, y ni siquiera sé cuáles son los 10 enunciados. O no tenía idea de que derramar semen era algo malo. No se puede. Entonces, si los 5 niveles de interpretación de la Torá tienen su relación con el templo, con las actividades, ¿cuál sería el del Kodesh Kodashim? Sería precisamente la Kabbalah Masit, la Kabbalah práctica. ¿Y cuál es el problema de la Kabbalah práctica? Que mucha gente se siente atraído por esta información porque cree que va a mover ángeles, porque cree que va a mover la realidad, porque cree que va a ser un golem. Y ese no es el trabajo. El trabajo de la Kabbalah es el cambio, la rectificación del carácter. Y de ahí uno puede saltar a los niveles intelectuales, entender cómo trabaja el creador en este mundo, cómo se manifiesta, porque eso es muy importante. Eh, Así como es importante bajar la información, uno tiene que saber cómo desciende, cómo se va transformando, cómo se va filtrando desde el Ein Sof, desde del mundo infinito, desde el hilo que filtra, desde las Sefirot, que van filtrando aún más, desde los Ama, Iva, Jomá, Binah, Yud, Hei, todo eso para que sepa que cuando hace un error, todo eso lo está desconectando. Todo eso, haz de cuenta que agarras y lo está desacomodando, lo está pateando, está haciendo un revolvijo y después se pregunta por qué le va mal. Entonces, cuando una persona tiene este nivel de estudio y se mete a lo profundo, tiene más temor. ¿Por qué? Porque sabe todo lo que está por encima de él, sabe todos cuáles son los niveles, cómo se manifiesta el creador, dónde está el creador, dependiendo de qué momento del día, eh, cómo bajar misericordia, qué pasa, cómo desarrollar una idea, sabe todo eso. Eso es verdadera Kabbalah. Entonces, a diferencia de otras escuelas que les dicen, pues mediten esto, vean este ángel, este nombre, este amuleto, esta manita. La diferencia es que la Kabbalah correctiva funciona y la Kabbalah Masid, práctica, no les va a ayudar en nada. Les va a crear un daño más bien, porque están como tratando de manejar la maquinaria que no les corresponde y por el lado que no es correcto. Y así como el ingeniero es un experto en la electricidad, la persona que estudia Kabbalah, que estudia Torah, es un experto en manejar esa maquinaria, en manejar esa filtración divina para la vida, para los demás. Entonces, eh, el Kodesh HaKodashim, en esencia, un aspecto del Ein Sof, la vasija, la Shekhinah del mundo físico, pero filtrado. Y presenciamos esa energía y nos evaporizamos. Entonces, como venimos diciendo, la idea que yo quería traer era tener bien consciente qué es lo que estamos haciendo y qué estamos buscando con esta información. No solo para quedárnosla y pensar que vamos a irnos allá arriba y nos vamos a quedar, sino para ser capaz, y así como Hashem se filtra a este mundo, nosotros filtrarla para los demás, para toda la gente. Entonces, básicamente eso era lo que yo quería decir. No quiero ahondarnos más porque ya es tarde. Y, y si hay alguna pregunta ahí, pues me la pueden hacer saber. Venga, Jacob. Sí, así rapidito nomás, Pinjas y More. Lo que estamos viendo, incluso ahorita me acordé con esto del temor, que sí es importante el temor siempre complementado con el amor, ¿no? Para no transgredir más allá, ¿no? Pirkei Avot en el capítulo 2, ¿no? No me acuerdo qué Mishnayot, pero de recordar que tienes sobre ti un ojo que todo lo ve, un oído que todo lo escucha y todos tus actos están registrados en el libro de la vida, ¿no? Todos tus actos quedan registrados en un libro.
Entonces pienso que sí es importante tener estas dosis siempre de temor, complementar al amor y no un amor exagerado, fervoroso, porque eso lleva finalmente a perderse, ¿no? En muchas cosas. Y el temor siempre como esta relación siempre, no irse por la cábala y olvidando la Torah como muchos suelen hacer, ¿no? Sino siempre conectando, porque es lo mismo, pues, de ahí emana todo, ¿no? Y que nuestros actos siempre estén en la medida que estudiemos, relacionándonos con eso, porque si estudiamos y todo esto adquirimos una responsabilidad también, ¿no? Entonces es siempre tenerlo presente. Muchas gracias. No, no hay problema. Edna, Gracias. O sea que nosotros aquí en este grupo lo que estamos estudiando sería Kabbalah correctiva. ¿Es así? More. Pues sí, básicamente lo que están aprendiendo es a diseñar su vida de una forma correcta y moldeando las cualidades negativas que tienen para convertirlas en cualidades de compartir. Acuérdense, Kabbalah 1, no voy a recibir hasta que no sea capaz de compartir. Entonces, si yo quiero intelecto, si yo quiero sabiduría, se los tengo que enseñar, o a alguien que esté a mi alrededor. Si no, no voy a recibir nada más. ¿Para qué quieres más si no eres capaz de ser Serampin y Marhut? Si no eres capaz de ser un sol para reflejar la luz a los demás. Entonces, acuérdense, Kabbalah 1 siempre va a ser el deseo de compartir. Está bien, gracias. No, no hay problema. ¿Alguien más? ¿Cuevas? ¿Cuevas Reyes? ¿Tienes una pregunta? Sí, More. Shalom. Bueno, yo quisiera saber, bueno, entendemos que toda la tefilá siempre debe ser hecha con cabana. Y la pregunta es, ¿cuál es la razón de que el pitún ketoret o la ketoret sea dicha en la mañana a las 9 y en la tarde a las 3? Y si en algún momento se nos pasa el tiempo y no decimos la ketoret en estos horarios, ¿qué tanto puede afectar a los mundos superiores o a nosotros mismos, ¿no? Porque se dice que la ketoret nos cubre de todo daño. Esa es la pregunta. Ok. Yo voy a decir desde lo que yo sé. Ahorita le pueden preguntar más a Juan More. El Ketoret, como dije hace un momento, nuestros labios reemplazan el trabajo de sacrificio del templo. Por eso Minja, por eso Shaharit, por eso Arbit. El Ketoret tiene, dice la Isa, la particularidad de que aleja la muerte. Entonces, cuando nosotros estamos recitando el Ketoret con intención, con concentración, sabemos lo que estamos manejando, la maquinaria, alejamos toda esa fuerza negativa de nuestro día y la maldad que pueda habitar. Entonces, por eso es importante de que si no la dijimos en la mañana, digamos en ese momento que no sea muy tarde, porque después tenemos la parte de Minja, cuando Aarón limpiaba los vasos de la menorá, que lo podemos volver a decir. Sí. Los que tienen un siduro, ahí tienen el orden de los rezos judíos, vuelve a estar en la tarde, porque en la tarde se volvía a ofrendar, volvía a ofrendar el Kohen Gadol. Entonces, otra vez, la tarde es una energía de juicio, es una energía pesada. Entonces, la recitación del Ketoret, una vez más, te ayuda a que sea más dulce, menos enjuiciadora y tengas el poder de eliminar toda esa parte negativa que pueda estar rodando. ¿Está bien así? Ok, entonces a lo que puedo entender es que sí, nosotras generalmente las mujeres que estamos siempre con muchas actividades y queremos hacer ketoret, pero ya vemos que son las 10 de la mañana, no hay ningún problema entonces que nosotros hagamos la ketoret a las 10 de la mañana, no necesariamente tiene que ser dentro de las 9 de la mañana o igual, ¿no? En la tarde que podamos extendernos a hacer ketoret a las 3 en lugar de hacerla, digo a la 1 en lugar de hacerla a las 3, o sea, anticipado. ¿Podría ser? O sea, ¿está bien? Hija, ¿me permites? Sí, dígale. Mira, Cuevas, el Ketoret
Es un rezo para los varones. Las mujeres no la requieren. No quiere decir que ustedes están en peligro, no. Lo que pasa es que la mujer tiene otra capacidad y su energía es muy limpia. Y pueden tener mejores conductos que es la plática con el creador. Entonces, no necesitan decir el Ketoret. Ese es trabajo de nosotros. ¿Ok? Por otro lado, de una vez termino lo que tenía en la cabeza. El Ketoret, cuando se formó, cuando Hashem le dijo las instrucciones para hacerlo, Satán se acercó a Moshe y le dijo, te voy a dar una fragancia que la vas a agregar. Y esa fragancia, cuando lo aprendas, dice la muerte, yo me voy a separar, no voy a tocar. Por eso es que tiene esa energía de que la muerte se lo traga a la tierra, se esfuma, no está presente la muerte. Entonces, como decía ahorita el Moria Pinjas, cuando lo decimos los varones en la mañana, alejamos la muerte de todo eso. Ahora, en las tardes está autorizado para que la muerte y los destructores, los ángeles destructores, desciendan buscando candidatos a morir. Por eso los accidentes comienzan a ocurrir y hay mucha actividad, a veces hasta equivocada, ¿no? En las tardes. Y eso es parte del trabajo que uno debe tener cuidado para que al decir el Ketoret disminuye la muerte en nosotros y los actos que nosotros estamos haciendo. Por ejemplo, pues, yo va a ver este tipo de clase en nosotros. Sabemos que al momento que lo decimos en la tarde, ya no va a haber tanta enemistad o odios o en fin, no van a existir. Eso tiene la fuerza del Ketoret. Ok, adelante, Pinjas. Sí, algo que quería añadir a esto con la pregunta de la señora Cuevas, es que el rezo o la energía de los asientos del creador, ya le pueden preguntar ahorita a More, tienen un cierto nivel de horario, ¿no? Vamos a decirlo así. Entonces, al alba, uno ya puede empezar a hacer el trabajo de Shacharit. Ahorita está como hasta las 10:30, por ahí, 11. Y en ese transcurso uno puede hacer todo lo que sea relativo con las ofrendas de la mañana. Pasado esa fuerza, está lo que es la 1 a las 6 más o menos, que están todas las minjas, toda la energía del servicio de la tarde. Y uno tiene ese periodo para hacerlo. Entonces, si uno dice, "Ay, fíjate que son las 2 y no alcanzo a decir el Ketoret, no alcanzo a hacer la minja", saber que todavía hay tiempo más para ofrendarlo. Entonces, no desesperarnos por eso. Y en la noche, pues también está el resto de la noche. Así como el Ketoret tiene su relación 2 veces al día, está la Navejoac también. Ahorita tenemos la bendición de que podemos recitarlo 3 veces. En la mañana, en la tarde y ahorita en la noche con el resto del Homer. Entonces, igual, la Navejoac tiene la capacidad de conectarte directamente con el Creador. Entonces, aprovechen esas herramientas que sí son útiles y eso es lo que verdaderamente, más allá de una meditación o de un hombre o de un ángel, eso de verdad les ayuda. ¿Alguna otra pregunta por ahí? Si no, ya hasta aquí lo dejo. Una pregunta. O sea, existe el Maguen David. ¿En qué consiste el Maguen David? ¿Y es para protección? Sería una meditación, sería con el Maguen David. ¿Es así o en qué consiste el Maguen David? Gracias. Ok, una vez más, yo te voy a decir desde lo que yo conozco. El Maguen David, que es un escudo, en aquellos tiempos tenían piedras en las puntas. No era precisamente como lo conocemos ahorita, sino que tenía relación con las fuerzas de Serampin. Y nos dicen los libros que cuando un enemigo atacaba, una flecha atacaba, se desviaba a la piedra preciosa que tuviera ahí. Entonces, más allá de una meditación o de algún trabajo, porque hay libros que sí te van a poner que te imagines tú dentro de un Maguen David, si tú quieres conectar con Hashem, siendo una persona mujer, realmente no lo necesitas. Lo acaba de decir More. Con la plática, más allá de cualquier otra meditación y la confianza de que Hashem me escuchó
y que yo me voy a mover y que él va a ser mi socio, no necesitas ninguno de nadie. O sea, lo importante para comunicarse con Hashem es la emoción, ¿no es cierto? O sea, la Eh, emoción que nosotros le ponemos cuando pedimos algo o cuando agradecemos algo. Es más esa allá, nuestra comunicación. más allá de la emoción, una intención bien estructurada de para qué, por qué, y yo diría pues de confianza. Señor Morales, pues, Ya. pero para mí eso es lo más importante. Y última pregunta. El rezo de Ana Becoag, ¿a qué hora se debía hacer? Y Ana Becoag es para protección, ¿no es cierto? Ah, hay una clase que tenemos en el canal de YouTube sobre la nave Quag. Les recomiendo Ya, que vayan y la vean. Y sobre lo que dices, sí, 2 veces al día también, mañana y tarde. ya, gracias. Ujú. ¿Todo? Entonces, muchas gracias, chicos. Muchas gracias, More, por el tiempo. Gracias a ti, muy buena clase. Muy buena. Gracias. Ya. Gracias. Bueno, pues ya casi son las 9. Gracias. Me falta nomás decirles de la cuenta del Homer. Estamos en la Sefirá de Nesach y hoy corresponde el trabajo de, de la cuarta semana y hoy corresponde el trabajo de Tiferet. Entonces, estamos en Tiferet, pero de Nesach. Acuérdense que la Sefirá de Nesach tiene 10 también atributos. Y el trabajo que comienza hoy en la noche hasta mañana es sé paciente y escucha a alguien que generalmente te impacienta. Entonces, hay varias personas que siempre nos incomodan a veces. Entonces, el trabajo es escucharlos, no impacientarse, no tratar de cortarles la comunicación. Ese es un trabajo para modificar nuestra estructura de Nesak con la fuerza de Tiferet. Y pasado mañana va a ser Nesak sobre Nesak. Y este es un buen trabajo también porque habla de que comprométete a desarrollar un nuevo hábito. Nuevo hábito. Nosotros los varones tenemos muchos problemas porque no somos persistentes en las cosas. Entonces, un buen hábito podría ser, por ejemplo, que todos los días estudien 20 minutos o hagan una actividad que sea buena y la lleven a diario o cada tercer día o el domingo, perdón, o el día que ustedes puedan. Un buen hábito para pasado mañana. Pues, seguimos con las cuentas del Homer y creo que es todo. Hay muchos detalles que salieron, pero ya por el tiempo los dejamos. Y hay un salmo que me faltó que lo revisen ustedes. Es el Salmo 1, el 1:6, Pasuk 6. 1:6. Dice que Hashem conoce el camino de los justos. Entonces, Hashem conoce el camino de las personas que son justas, que están haciendo un trabajo limpio. Y, esto es porque el Creador, al ver que una persona está corrigiendo su camino, está modificando sus malos hábitos, sus cuestiones negativas, el Creador lo ayuda y le permite hacer mejor las cosas. Y los planes que él tenga le van a salir mejor. Entonces, acuérdense mucho de esto. Hashem siempre nos ayuda cuando estamos en los caminos de Él, del Creador. Y como repito lo que de las mujeres tienen una capacidad increíble de comunicarse con el Creador. No necesitan hacer el trabajo del hombre. Ellas tienen un trabajo especial que es la energía de estar conscientes que son co-creadoras y siempre están creando. Ellas crean constantemente, están creando. Nosotros a veces nos pagan por crear. Ellas no, hacen las cosas gratis y están creando constantemente. Esa capacidad les da que cuando la mujer tiene un deseo, un conflicto, inmediatamente se lo comunica a Hashem y Hashem se mueve con sus ángeles para que ocurra lo que la mujer dice. No hay dudas, no hay una situación de que a ver si me escucha, a ver si me lo da. No, la mujer tiene esa capacidad
El problema de la mujer es que a veces no cree que sea cierto. Y al no creer que sea cierto, hace que fracase a veces lo que está diciendo. Pero cuando la mujer sabe que lo que está diciendo el creador lo necesita o es su deseo, remueve todo para que ocurra. Pero debe existir esa energía de seguridad de hacer las cosas. Entonces, aprovechen que son las mujeres y ahorita pues, hagan las cosas, tienen todo en adelante. Nosotros tenemos que hacer mucho trabajo y todo el día nos llevamos haciendo algún trabajo. Claro, la mujer no. Bueno, Edna, quedó una pregunta al último. ¿La tienes ya para ir? No, quizá olvidé bajar la mano, perdón. Ah, muy bien. Todo, Muy todo está bien. bien, muchísimas gracias. Pues le agradezco su presencia y pido que sigan atentos métanse a las al sitio de nosotros. Ahí está el escudo SEC y luego Centro de Estudio de la Kabbalah. Y ahí tienen como 50 clases, tanto de inicio, intermedios, clases especiales, hay de todo ahí, para que tomen lo que ustedes quieran. Y otra De cosa, acuerdo. ahorita antes de que se vayan los hombres. Hey, Las clases, ya notamos que las mujeres siempre preguntan. Y ustedes se quedan muy callados, metidos atrás de la pantalla. Entonces, ahorita que es la semana de Nexag, pregunten, desbloqueen su pantalla, atrévanse, no levanten la manita, sino que pregunten directamente al More, para eso está. ¿eh? Pues ya aventé la pedrada. Gracias, More. muy bien. Laila Top, Gracias. Gracias, bendiciones. que Dios los bendiga, los proteja. Amén. 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 Hasta luego, More, gracias. Laila, todo. Laila Top.